En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, te pido que nos acompañes en este espacio, que inspires el corazón, inspires las palabras, inspires los recuerdos, inspires la historia que hoy quieres que compartamos acá a través de este canal. Te pido que suscites también todos los sentimientos, todas las ideas que puedan llegarle a la mayor cantidad de personas a través de este video. Te agradezco por lo vivido, te agradezco por lo que el Señor me ha enseñado a través de ti. Te pido que no me sueltes y que desciendas sobre mí en este espacio para que seas tú quien hable y se dirija a las personas. Amén. Bueno, eh, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Romero, soy de Bogotá, Colombia, tengo 26 años. De profesión soy administradora de empresas y soy actriz de teatro musical. Eso se ha desenvuelto en un montón de trabajos, en un montón de ocupaciones a las que me dedico hoy en día. Entre esas también que hago parte de un grupo católico que se llama Fruto del Madero, como una de las vocalistas de este grupo, que se dedica a alabar al Señor a través de la música. Y bueno, básicamente, pues vengo de una familia que es muy católica también, gracias a Dios. Abuelitos siempre que inculcaron mucho la fe en mis primos, en mí, en mis papás. Un matrimonio de mis papás también, que a mí me parece que es ejemplar. Siento que he tenido, gracias a Dios, un referente muy lindo de matrimonio en mi casa y he podido también ser testigo de cómo el Señor ha incrementado a través de ellos como esa vocación al matrimonio, incluso después de casi 30 años de casados, ¿no? Como ha recalcado y ha reafirmado el matrimonio de mis papás, la unión de mi familia, la vocación mía, de mis hermanas, la forma en la que nos relacionamos con los demás. Entonces creo que básicamente mi historia de fe yo la resumiría como en una historia también de conversión familiar. No me gusta contar mi historia de conversión sin tener en cuenta a mis papás y a mis hermanos, porque creo que es como el factor más poderoso en el que yo siento que Dios se ha manifestado a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, pues así como a grandes rasgos, pues sí crecí en un espacio donde siempre se me habló de Dios, en un colegio católico. Eh, Hice la primera comunión, pues asistía como normalmente a lo que es la formación de un colegio católico, entonces siempre, digamos que Dios estuvo muy presente. Eh, Siento yo que de chiquita, pues siempre una niña como hermana mayor, buscando un poco como el perfeccionismo, ¿no? Exigiéndome mucho a mí misma, siento que también un poco como de parte de mis papás, que son personas muy perfeccionistas también, muy buenos profesionales, como él también, esa sensación constante de estar siempre, no tras bambalinas, como diríamos en el teatro, sino en el escenario, ¿no? Entonces como un poco el centro de atención, la que iba siempre de primeras, la mejor, la que le iba mejor en el colegio, la que cantaba en todas las presentaciones de Navidad, como siempre un poco en esa búsqueda de resaltar. Yo diría que es como lo que resume mi niñez y adolescencia. Entonces, siempre con las amigas como más sociables, con las amigas que más resaltaban, siempre un poco como, a pesar de que fueron muy buenas amigas y tengo un grupo de amigas muy lindo del colegio, pues siempre un poco como que yo creo que todas motivadas por ese querer sobresalir, ya en la adolescencia por ese querer estar de pronto con el niño más lindo, la que estuviera con el niño más lindo, ¿no? Como siempre un poco como motivadas por esa competencia indirecta de quién va más adelante, quién es mejor, quién es más talentosa, quién es, ¿no? Y yo creo que en eso se resume, como les decía, un poco
esta primera etapa de mi vida. La agradezco porque creo que en medio de eso potencié muchos dones que mucho más adelante llegarían a transformarse, pero pues entre esos el don artístico. Como que en esa búsqueda siempre estuvo la música, estuvo el vencer el miedo para pararme adelante y ser muy buena oradora, ser muy buena em, pues cantando. Antes me daba un poquito más de pena, pero como que con el tiempo fue algo que empecé a vencer. Entonces siempre como estas ganas de sobresalir un poco también fueron pues yo siento, las herramientas con las que Dios se valió para empezar a trabajar muchas cosas que Él sabría que yo podría utilizar más adelante con mucho más sentido. Pero pues básicamente esa era yo en esas épocas. En el ámbito familiar, pues creo que siempre por ser hermana mayor, como pues un poco a la que más se le exigió en la casa, eh, el primer hijo siento yo que también es como con el que los papás experimentan un poco, en mi caso, pues mis papás fueron muy sobreprotectores conmigo, ¿no? Como también en esta búsqueda como de que la niña fuera lo mejor, la más pila, que yo siento que no, nunca me lo impusieron, pero era algo como que yo sentía constantemente, ¿no? Eh, y también como un poco como una niña no hace esto, ¿no? Como una niña no va a la casa de un niño si yo no hablo con los papás primero. Entonces, claro, eso para mí era a veces súper humillante porque yo veía como a muchas de mis amigas que de pronto ya eran terceras hijas o segundas hijas o las más chiquitas, pues ya los papás como que les daban muchísima más libertad y a mí no. Entonces era el tema de pide el teléfono del niño del colegio, no sé qué, y yo lo llamo para saber con quién vas a estar, y para mí eso era pues lo peor que me podía pasar, ¿no? Como siempre mis papás como intentando tenerme a mí súper medida, súper protegida. En muchos aspectos lo agradezco, en muchos aspectos no lo agradezco, porque en cierto momento de mi vida siento que esa sobreprotección me llevó como a encararme mucho con problemas sociales, como de aceptación, ¿no? Entonces entro a mi adolescencia y un poco lo que empieza a suceder es que empiezo a hacer muchas cosas a escondidas también de mis papás. Entonces empieza como a salir este lado de mí que en Colombia llamamos un poco ser solapado. No sé si en España se diga de la misma manera, pero empieza a salir como este lado de querer yo igual tener mi libertad, pero entendiendo pues que en mi casa como que no me querían acompañar en el ritmo en el que yo iba yendo, ¿no? Entonces sí entro como en una época de adolescencia un poco movida, también muy motivada por este estatus social del que hablamos anteriormente, de este querer estar siempre como adelante, de este siempre tener las mejores conversaciones, las mejores historias para contar, ser como la más avanzada, la más sabia de mis amigas en temas mundanos, superficiales, incluso hasta en la ropa, ¿no? Ser como la que mejor se vestía, la que tenía lo último, como siempre un poco motivado por eso, motivada por eso en mi adolescencia. Y mi relación con Dios en ese momento, pues muy, muy distante, digamos, siempre inculcada, siempre en Navidad, como dicen acá en Bogotá algunas personas, misas de blanco y negro, o sea, primera comunión y funerales, más o menos esa era como mi asistencia a la iglesia. Pero pues igual Dios siempre un poco como ocupando su lugar en mi corazón, porque creo que gracias a Dios nunca ha habido un momento en mi vida donde yo a Él no lo haya sentido, ¿no? De pronto no lo conocía y esa era como la etapa en la que yo me encontraba, no conocía a Dios realmente, y uno no ama lo que no conoce, ese es como nuestro lema en Fruto del Madero: hasta que no conozcas, pues no te vas a enamorar. Y yo creo que ahí comienza mi historia, en el sentido en que mi camino con Dios siempre ha sido un camino de conquista muy sutil. Dios, Dios nunca nos va a presionar a seguirlo, nunca nos va a arrebatar nuestra libertad de escoger, y eso es lo más lindo que tiene nuestro Dios, es un Dios que por amor quiere ser escogido, ¿no? Y Él se ha encargado a través de pequeños sís, pequeños saltos, como de ir conquistando mi corazón. Nunca me ha pedido que yo dé un salto de cabeza. Admiro mucho a las personas que lo hacen porque tenemos testimonios como la hermana Claire, que
se pegó un salto de un edificio así de cabeza a una piscina profundísima y creo que la admiro demasiado porque no es mi caso. Yo siento que lastimosamente no ha sido tan fácil para mí, ¿no? Es como una batalla constante con la tibieza que nosotros le decimos también, como con el querer ser coherente realmente, pero también ser muy débil y como reconocerse débil y reconocer a Dios como ese Dios misericordioso también. Ese ha sido mi caminar. Y en esta época de adolescencia, pues sin duda empiezan a surgir muchos vacíos, empiezan a surgir muchos vacíos como por esa búsqueda de aceptación, ¿no? Que ya no solamente se reflejaba en tener muchas amigas, en tener cosas, sino también se empezó a ver reflejada como en el ámbito afectivo con los hombres, ¿no? Entonces, como una búsqueda constante de ser aceptada por ellos, de siempre tener una historia que contar, ¿no? Siempre, incluso de tener ciertos encuentros con mis amigas en que nos hacíamos mucho daño por competir entre nosotras, ¿no? Por quién estaba con uno, quién estaba con el que le gustaba a la otra, ¿no? Entonces, como unas dinámicas sociales bastante complicadas que son muy de los adolescentes, pero que yo empecé a sentir en mi corazón, cómo empezó eso a calar y a herir mi corazón de muchas maneras. A tal punto, pues que sí, yo tengo como mi primer noviazgo serio en esa época de mi vida. Y a pesar como de tener yo como muy claro que había muchas cosas que yo no debía hacer, siento que en un punto me pesó mucho más el que dirán y la presión social en la forma en la que yo empecé a vivir mi relación, ¿no? Entonces, pues esta persona era una persona católica, como yo, o sea, católica, como que teníamos a Dios, pero no, como en esa contradicción constante de saber que uno es católico, de saber que su familia también, pero como que uno no está tan convencido. Entonces siento como que en eso no nos ayudábamos mucho, a pesar de que fue una relación que me enseñó mucho y que agradezco, pues hasta cierto punto también fue una relación que me alejó muchísimo de Dios en muchos aspectos. Y yo empecé a vivir esta relación con él. Él era una persona que también resaltaba mucho de mucha pantalla, como en ese sentido. Entonces, yo siento que eso era algo que nos alimentaba a los dos, ¿no? Como que la gente hablara de nosotros, que la gente nos mirara, nos dijera cosas, que dijeran como no, no, es que se van a casar, es que ustedes son la pareja perfecta, cuando nuestra relación estaba cimentada en nada, ¿no? O sea, como pues una relación muy, muy adolescente, muy superficial, y pues que en muchas cosas tuvo conductas muy, muy equivocadas, como el no haber vivido, por ejemplo, la castidad en absoluto. Una relación con muchos apegos emocionales, mucha toxicidad también, mucho irrespeto, eh, pero que lo que yo digo, agradezco desde el fondo de mi corazón porque fue una relación que a mí me cambió la vida. Y eso lo tengo clarísimo en mi camino de conversión. Entonces yo estando con esta persona comienzo a sentir muchos vacíos, sobre todo en materia de fe. Y mi mamá, aquí empieza como el gran punto de inflexión en mi vida, que mi mamá, cuando yo tenía 17 años, mi mamá fue a Medjugorje. Y aquí quiero hacer como un paréntesis de que la Virgencita de Medjugorje, y lo voy a compartir durante este testimonio, ha sido más o menos el timón de la conversión de mi casa, el timón de mi conversión, de mi familia, la que ha intercedido por los milagros más grandes en mi casa, y no quiero dejar pasar la oportunidad para decir que estoy agradecida con mi mamá del cielo, que ha sido la mujer que nos ha ayudado en todo, y ya me puse sensible. Pero bueno, mi mamá viaja con un grupo de mujeres a una peregrinación en Medjugorje a principios del año 2017 y ella llega completamente transformada y, como nos dirían algunas personas no creyentes, radicalizada, ¿no? Entonces mi mamá llega en un fanática, como dirían otras personas. Entonces ya
las conversaciones a veces se tornaban incómodas en mi casa, todo estaba mal, ¿no? Entonces un poco como de escrúpulos, que a mi modo de ver hoy en día fue necesario, pero claro, cuando uno tiene como ese velo que no le permite ver la realidad de las cosas, pues para uno es escrúpulo y para uno es que lo molesten, como que solo lo quieran molestar a uno sin sentido, ¿no? Y eso era un poco lo que yo empecé a sentir cuando mi mamá llegó. Entonces me acuerdo, nunca se me va a olvidar una conversación que tuvimos sobre el horóscopo y entonces esto era una pelea porque ella decía que eso no era de Dios y yo le decía, pero ¿cómo no va a ser de Dios si los astros los creó Dios? O sea, el horóscopo es verdad y bueno, así eran nuestras peleas como por llevarnos la contraria. Pero bueno, como que ese gran cambio de mi mamá fue el que de alguna forma a todos nos empezó a cuestionar. Y mi familia es griega, entonces nosotros pues hemos ido a visitar a mi abuelo en varias oportunidades a Grecia y ese verano precisamente íbamos a ir. Entonces mi mamá en ese sentido pues no perdió la oportunidad y se encargó de que hiciéramos una pequeña parada técnica en un pueblito llamado Medjugorje. Entonces no sabíamos muy bien a qué íbamos, pero sí sabíamos pues que algo tenía que haber diferente allá porque lo que ya habíamos como evidenciado un poco en mi mamá pues no podía ser en vano. Entonces, de esta forma, nos embarcamos en esta aventura de ir a Medjugorje, los cinco, en ese momento éramos cinco, mis dos hermanas menores y yo y mis papás, y mis tíos y sus tres hijos. Entonces, en total éramos 10. Y nos fuimos los 10 a Medjugorje. Y realmente fue una experiencia que yo al día de hoy todavía no sé cómo explicar. Medjugorje además no es que tú vayas y veas un acontecimiento que te marque, eh, digamos, sobrenaturalmente en cuanto a que viste algo sobrenatural, viste el sol, viste a la Virgen, no, hay mucha gente que sí tiene experiencias muy místicas, pero yo lo describiría algo más como una iluminación de conciencia que te lleva a ti a que no puedas vivir tu vida de la misma manera de ahora en adelante. Y eso se ve reflejado pues en cada persona, en cada nivel de conversión que cada persona tiene, pero una persona que toca Medjugorje no vuelve a ser igual. Y eso me queda clarísimo, no tengo duda al respecto. Ni siquiera tiene que haber ido a Medjugorje, o sea, una persona que sabe sobre lo que está sucediendo en Medjugorje con la Virgencita, no puede volver a ver su vida de la misma manera. Y antes de irme, mi mamá me regaló un libro escrito por una de las videntes de Medjugorje, por Miriana Soldo, y ella me lo leí, o sea, yo nunca en mi vida me había leído un libro así de rápido como me leí ese, como que de verdad me provocó como una sensación de curiosidad impresionante y íbamos a tener la bendición de quedarnos como peregrinos en la casa de ella. Entonces, cuando yo llegué, yo me sentía con una celebridad y claro, pues me choqué con una mujer completamente humilde, que lo que menos le interesaba era recibir mis aplausos, ni mucho menos, pero pues haberme quedado con ella para mí fue una oportunidad de hacerle preguntas y también de verme impactada por esa virtud de la humildad de la que yo carecía en un 200%, ¿no? Entonces, una mujer que ve a la Virgen todos los días, pero que se dedica a servirte a ti en el desayuno, a cocinarte, a atenderte, a estar ahí para su esposo y sus hijos, ¿sabes? Como una cosa que uno dice, si uno realmente pudiera ser la estrella que ella es, pues uno estaría dando entrevistas en todas partes, ¿no? Como que esa era mi forma de mirarla a ella, pero en cambio me encontré con una persona que odiaba las miradas, odiaba los abrazos, como que quería mantener su distancia con la gente porque entendía que su misión no era de ella, sino de nuestro Señor. Y esa fue una de las cosas que más me impactó en Medjugorje. A la misma vez, llego, me encuentro yo también como con este ambiente confesionario. Yo no me confesaba, yo creo que desde que hice la primera comunión a mis 12 años, o tal vez sí, pero confesiones muy superficiales, ¿no? A las que uno, pues siento yo, se enfrentaba en esos momentos antes, como por salir del paso de
padre, fui grosera con mis papás, fui grosera con mi amiga, pero como no de profundizar realmente en todas las heridas que yo venía acumulando desde que era muy chiquita. Y en ese momento, especialmente las heridas que estaba teniendo por la relación que tenía con mi novio de ese momento. Y me acuerdo que para mí fue muy impactante ver que mi papá entró a confesarse después de 25 años. Y cuando yo vi eso, como que yo en el fondo del corazón dije, o sea, ¿cómo no me voy a confesar yo? ¿No? Mi papá siempre fue una persona como muy, muy seria, y es muy lindo ver cómo el Señor como que ha venido transformando su corazón desde que mi familia empezó a caminar unida en la fe, pero ese momento fue como muy impactante para mí. Y yo me acuerdo que yo dije, tengo que confesarme y yo tenía clarísimo en mi cabeza, por eso les dije que era una iluminación de conciencia, los pecados que yo me tenía que confesar, que hace 2 semanas no tenía ni el más mínimo interés de ir a confesarlos. O sea, fue como que yo en ese momento entendí lo que yo estaba haciendo con mi vida, lo que yo estaba haciendo en materia afectiva, con mis amigas, en la forma como me relacionaba con los demás, en mis prioridades, todo. Y me acuerdo que pues me puse súper nerviosa y le pedí mucho a Dios como ayúdame porque a mí se me cae la cara de la vergüenza de contarle estas cosas a un ser humano, a un sacerdote. Y me acuerdo que empecé a hacer la fila en los confesionarios y cuando entré al que me tocó un sacerdote que era ciego. Entonces, cuando yo entré al confesionario me ataqué a llorar porque para mí eso fue como, para mí ya era un milagro que Medjugorje había hecho, o sea, el hecho de que Dios unió todo para regalarme en ese momento preciso un sacerdote que de alguna manera no podía mirarme y yo sentirme humillada, aunque es la persona yo creo que más ha visto mi alma, como paradójicamente, pero fue muy lindo. Entonces me acuerdo que yo entré y solamente empecé a llorar y fue como la confesión más sanadora que yo he tenido. O sea, había muchos miedos acumulados en mí, muchos miedos de estar viviendo las cosas mal, sobre todo en mi relación, muchos miedos, por ejemplo, yo siento que es un miedo muy constante en las mujeres que deciden como iniciar relaciones sin estar preparadas y es el miedo constante a estar embarazadas, ¿no? Y como esa soledad de sentirse solas. Y me acuerdo que el sacerdote, sin mencionarme la palabra castidad, me dio la catequesis más linda que a mí me han dado y él me dijo, em, como hija, el hecho de que tú estés llorando de la forma que estás llorando por este tema y que te estés sintiendo tan sola como te estás sintiendo, es la prueba perfecta de que tú no estás preparada para vivir y asumir lo que estás viviendo, ¿no? Como tan sencillo como eso. No te tienen que decir, es que el catecismo dice que es pecado, es que no sé qué. No, es que tú misma te estás exponiendo a un estilo de vida al que no estás preparada para asumir. Y básicamente eso es, de alguna u otra forma, la razón por la cual la castidad siempre será el mejor camino, así a veces a los jóvenes nos cueste tanto entenderlo. Y yo me acuerdo que fue como un cachetadón ese día, pero yo salí de esa confesión como si me hubiera quitado un peso de encima impresionante. Y me acuerdo que fue una semana como de llorar mucho, como de sanar mucho, de mirarme mucho a mí misma, eh, de la primera vez que recé un rosario, por ejemplo, la primera vez que me cuestioné la modestia, por ejemplo, porque pues, o sea, en Medjugorje tú ves a todo el mundo en lo que está y cosas muy sencillas, como todo es muy coherente, es como un pequeño cielo en la tierra. Y yo simplemente estaba muy cuestionada en que existiera un lugar así en el mundo donde todo parecía como funcionar tan bien en materia de fe, ¿no? Y me acuerdo que en una hora santa, yo igual seguía sintiendo como muchos miedos en mi corazón de volver a Bogotá, de volver a encontrarme como con la misma vida que yo traía. Yo estudié en una universidad que es una de las mejores universidades del país, diría yo, pero que a su vez tiene unas dinámicas sociales muy difíciles. Y yo sabía lo que se venía para mí, ¿no? Como si yo quería empezar a caminar en este camino, valga la redundancia, pues yo sabía que había muchas cosas a las que yo tenía que renunciar. Y me acuerdo que yo en esa hora santa, llorando y llorando y llorando, primero
me marcó una cosa y fue que unos niños chiquitos que estaban con una mamá se me acercaron y yo sentí en mi corazón como la primera vez que Dios me decía como prepara tu corazón para esa vocación, no vayas a tirar por la borda la vocación que yo tengo guardada para ti haciendo cosas que no te van a llevar a eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que haber visto a esos niños fue em, como otra pensamiento que suscitó el Espíritu Santo en su momento y adicionalmente me hace sentir la presión en mi corazón como de tienes que darle un sí a Dios, ¿no? Como tienes que comprometerte con algo. Y ahí es que vuelvo con el tema de que les digo que Dios ha sido muy lindo conmigo porque Él nunca me ha puesto contra la espada en la pared y a Él le han bastado unos sí muy pequeños de mi parte para hacer grandes obras, ¿no? Y me acuerdo que lo único que yo le dije a la Virgencita ese día fue, Virgencita, yo no soy capaz de prometerte nada y no te voy a prometer algo que no puedo cumplir. Yo le decía eso en mi oración, pero te prometo que lo voy a intentar. Me acuerdo que esa fue como mi oración ese día y Dios mío, o sea, yo siento que a veces Dios solo necesita eso, o sea, me lo recalca cada vez que yo dudo, cada vez que me cuesta dar un paso más y es como, me falta fe, yo creo en ti, claro que sí creo en ti, me falta mucha fe, entonces no te quiero prometer porque no te quiero fallar, pero quiero intentar. Y yo creo que ese sí de querer intentar ha sido lo que en verdad ha transformado tantas cosas en mi vida y lo que me ha llevado a amistades, trabajos que yo nunca imaginé. Entonces ahí comienza, digamos que mi historia más drástica de conversión, empieza un año de muchos, muchos obstáculos, como llaman algunos santos, para mí esa fue la noche oscura en mi vida, porque fue un año donde para mí fue demasiado difícil renunciar a muchas cosas, pero cada vez que yo hacía algo que estaba mal, me pesaba el triple, o sea, todo dolía muchísimo más, porque cuando uno ya tiene la conciencia de las cosas, cuando Dios a ti ya te ha revelado el orden de muchas cosas, te ha revelado tu propósito de alguna manera, es que tú ya no puedes hacer vista gorda a las cosas, no puedes. Y fue un año de mucho dolor, porque además yo no conocía absolutamente nadie que estuviera caminando en ese camino, valga la redundancia, nadie. O sea, era nada, yo no conocía absolutamente nadie. Yo decía, ¿quién va a vivir una relación así? ¿Quién tiene grupos de oración? ¿Quién irá a misa los domingos, todos los domingos? O sea, yo no conozco absolutamente nadie. Y en la universidad donde yo estaba menos. En otro lado, yo siempre he sido actriz de teatro musical y he estado en una escuela desde muy chiquita y en ese mundo tampoco, o sea, ahí al revés, como que siempre era como suscitar al estrellato, a la competencia, a ser el mejor, entonces como que por todos lados nada me ayudaba. Nada me ayudaba en la búsqueda de esa coherencia y fue un año muy doloroso para mí. Con mi exnovio también fue un año donde volvíamos, terminábamos, nos hacíamos mucho daño entre los dos. Yo le intentaba como comunicar lo que yo había sentido y lo que yo quería de la relación y él como que hacía un esfuerzo por entender, pero no lo lograba, entonces como que volvíamos y caíamos como en unas dinámicas muy tóxicas. Y en ese momento yo en verdad le empecé a pedir mucho a Dios como compañía, porque me empecé a sentir muy sola. Y yo cada vez que iba a la universidad me tocaba irme a un baño a llorar, o sea, era un sentimiento de soledad impresionante. Y me acuerdo que en un baño, yo estaba en un baño llorando porque me sentía muy mal, obviamente escondida, pues, o sea, que nadie me viera. Y me acuerdo que salí y me encontré con una amiga muy antigua que yo había hecho en el colegio, que era como una persona muy sabia, pero como muy humilde, pero como muy linda, que yo siempre veía por ahí, pero nos habíamos alejado un poco, porque ella tenía su novio desde hace mucho tiempo, entonces era una niña como muy calmada y yo en cambio estaba como en unas dinámicas súper alborotadas y me acuerdo que ella me preguntó que qué me pasaba y yo le conté todo, yo sabía que ella era creyente y yo esperaba un poco como que ella fuera otra amiga que me ponía pañitos de agua tibia a decirme como, ay, no, tranquila, no seas exagerada, hay cosas que no están mal. Y por el contrario, esta gran amiga me volvió a hacer como un cachetadón como el de Meyugori, diciéndome con todo el amor que pudo, es que tú estás haciendo las cosas mal y no te estás dando cuenta que eso es lo que te tiene triste, no es la gente a tu alrededor, es las decisiones que tú estás tomando.
Y yo me acuerdo que para mí lo mismo fue como encontré a una amiga para toda la vida y en efecto es de mis mejores amigas, se casó el año pasado con su novio, un noviazgo en castidad de casi 9 años que uno ve y uno dice, pucha, es que Dios es impresionante. Y, y esta gran amiga fue de alguna manera la que empezó a sacarme de ahí, de a poquitos. Eh, por otro lado, otra amiga de la universidad también estaba viviendo un proceso de conversión por su cuenta, muy similar al mío, saliendo de un noviazgo como no tan chévere y ambas empezamos a hablarlo entre nosotras y de pronto ya éramos tres que estábamos como buscando este cambio radical en nuestra vida y como que Dios se fue encargando de ir poniendo las personas adecuadas, ¿no? Eso como en el lado de los amigos. Y en el lado familiar, lo mismo. Llegamos de Medjugorje y mi familia empezó a tener una sed de Dios muy grande, entonces ya faltar a misa un domingo no era una opción, rezar el rosario en familia era una necesidad, como que Dios también empezó a entrar muy fuerte en mi casa y gracias a eso yo creo que protegió mucho a mis hermanas en la adolescencia que estaban empezando a vivir, ¿no? Entonces, eso fue como algo muy especial y muy, muy bendecido, porque yo creo que somos pocas familias que tenemos la oportunidad de decir que nuestra conversión ha venido muy de la mano, que nos apoyamos unos a otros en ese caminar, pero también es una responsabilidad muy grande. Entonces, pues sin duda, Dios empezó a conquistar los corazones míos, de mis papás, de mis hermanas, durante muchos años, a trabajarlos, hasta un punto donde nosotros sentíamos que queríamos darle un sí más grande a Dios. Era como, Dios, pero tú qué quieres de nosotros, porque nuestra familia era como cuando, es como cuando uno está en la vida, en las vacas gordas, que todo está bien y tú dices en qué momento va a venir la prueba, porque en verdad eran años como de un auge espiritual impresionante, donde todos nos amábamos, donde todo era muy fácil, donde yo empecé a tener amigos en la fe y yo decía, Dios mío, o sea, gracias por tantas bendiciones, pero ¿en qué momento va a llegar la prueba, no? Y entonces, en ese mismo orden de ideas, llega la segunda parte, digamos, de esta historia que creo que también ha marcado mi vida impresionante en materia de fe, no solo como, diría yo, la conversión, sino como la reafirmación de la fe y el aprender a abandonarse en Dios. Y es cuando llega la pandemia, eh, nosotros, bueno, quedamos acá enclaustrados en mi casa, 5 personas, entonces esto ya se sentía un poco como sobrepoblado, cada uno en sus clases. Yo estudiaba teatro en ese momento, entonces, y danza y canto, entonces yo cantaba durísimo, eso molestaba a mi hermana, bueno, eso era un circo mi casa. Pero a mí mi mamá recibió un mensaje por WhatsApp de una fundación de acá de Bogotá, de una casa de adopción que se llama, bueno, no, mentira, el nombre creo que no lo puedo decir, eso hay que borrarlo. eh, Recibí un mensaje de una fundación, de una casa de adopción, con una convocatoria en la cual estaban buscando familias que quisieran ser hogares de paso de emergencia por la pandemia, porque claramente la situación de las adopciones estaba muy estancada, porque no había vuelos a Colombia, los extranjeros no estaban pudiendo venir, la justicia y los procesos de adopción se estaban ralentando muchísimo, entonces estaban como necesitando familias que acogieran niños o niñas o adolescentes en sus hogares. Y yo me acuerdo que es muy bonito porque mi mamá en esa época le estaba pidiendo mucho a Dios como algo para hacer por él, ¿no? Y yo siento que tienes que tener cuidado cuando le pides cosas a Dios, porque Dios te responde ahí mismo. Y ese mensaje entró básicamente la semana siguiente. Y mi mamá y mi papá y nosotras nos quedamos en el comedor hablando y dijimos, ¿por qué no? Mandamos la aplicación, nos hicieron un par de entrevistas unas psicólogas y nunca nos contactaron. Entonces para nosotros fue súper triste porque dijimos, pues bueno, ya no pasamos las pruebas, no somos una familia apta para esto. Y entonces, bueno, así sucedió, pero 6 meses después seguíamos encerrados en las casas, en la cuarentena, y aparecieron de esta fundación a decirnos que tenían el caso de un niño muy especial, pero que era un niño que estaba en una situación muy particular legalmente hablando porque él no era de este país, no era colombiano.
entonces que su situación estaba como demorada en resolverse y necesitaban una familia por tiempo indefinido. Entonces, claro, cuando nosotros aplicamos, los hogares sustitutos acá en Colombia van por 3, 6 meses máximo, y en este caso nos hicieron como esta propuesta de este niño que iba a estar o sea, estaban buscando a alguien que lo acogiera por término indefinido porque su situación legal estaba muy difícil de resolver. Entonces, como que claro, pues ahí obviamente, pues fue como un choque, pero Dios es, Dios es perfecto. Entonces él siempre supo que eso era lo que teníamos que hacer, ¿no? Como, y a pesar de que mis papás sintieron un poco de miedo al no saber cómo cuánto tiempo podría llegar a ser, pues como que esa confianza en Dios ya se había cultivado y ahora venía, era la prueba, ¿no? Como el momento de poner la prueba. Ese mismo día nos llamaron a ir a recogerlo. Entonces, esa noche, esa tarde, ya este niño ya estaba en mi casa, ¿no? Entonces lo recibimos, durmió conmigo desde el día uno, dormíamos los dos en el mismo cuarto. Al principio, pues claro, fue una experiencia súper dura porque pues para un niño no es nada sencillo cambiar todo lo que él ve, ¿no? El lugar donde va a dormir, las personas con las que ahora va a compartir. O sea, imagínense el cambio para él. Él tenía 3 años en ese momento, y además también como con un tema de tristeza muy fuerte, como de que no quería hablar, no le gustaba reírse. Pero poco a poco como que el amor va conquistando, entonces unos días después ya nos reíamos, él ya iba soltando y ya iba de a poquitos como conquistando ese corazón. Para hacerles corta la historia, 4 años después, Dani es mi hermano, ya oficialmente. En ese momento, pues fueron 3 años de una lucha impresionante, que yo diría que fue no solo lucha legal, sino lucha espiritual, porque nos surgieron todas las trabas del mundo para poder estar con él. O sea, fueron 3 años de llorar, fueron 3 años de pelear, de sentir que la vida se nos iba por la ventana, donde muchas veces nos amenazaron con que lo iban a venir a recoger, con que lo iban a devolver a su país. Bueno, un montón de cosas donde realmente nuestro Señor siempre intervino, el poder de la oración, nosotros hacíamos ayunos con muchas personas que se unían a nosotros a rezar el rosario, y nuestro Señor no nos soltó en una sola oportunidad. Cuando creíamos que teníamos la batalla perdida, aparecía un ente del gobierno que uno dice inalcanzable, jamás hubiera podido contactarlo. Él aparecía a ayudarnos, como de verdad un montón de ángeles que el Señor puso en el camino para lograrlo, pero no fue nada fácil, fue un tema político muy fuerte, eh, porque la adopción pues sí, en su caso era algo casi que inimaginable, pero pues Dios es muy sabio. Dios puso a mi hermanito en el hogar de dos papás abogados, entonces pues ahí sí, nada que hacer. Cuando Dios tiene un plan, pues nuestro Señor se encarga de llevarlo a cabo, y así fue. Entonces, en octubre del 2023, Dani se convirtió oficialmente en mi hermano después de 3 años de luchar a muerte por su adopción, por su custodia. Y pues ya llevamos más de 6 meses teniendo el privilegio de aprender de él como hermano oficial, porque pues realmente llevamos 4 años en que esta casa se ha vuelto como un nacedero de amor impresionante, donde las enseñanzas han sido todas, donde la Virgencita se ha manifestado de mil maneras, la cantidad de milagros que, que ella hizo por nosotros en esta cuestión, pues son incontables. De verdad que desde milagros místicos hasta milagros muy sencillos realmente, o sea, como que en fechas muy importantes de la Virgencita ocurrían unos milagros que nosotros decíamos, definitivamente Dios está detrás de esto y Dios quiere esto. Cuando Dios quiere algo, Él se encarga de hacértelo saber, y cuando Él está de tu lado, igualmente. Entonces fue una gran prueba para mi familia de 3 años de mucha fe, de mucha oración, de no separarnos del rosario, de la Eucaristía, de pedir mucha oración de intercesión. Mi invitación acá es
a nosotros a veces nos da mucha pena pedir oración cuando nos sentimos débiles, cuando nuestras familias están pasando por momentos difíciles. Pero mi invitación es de verdad a que cuando tengan una intención de oración, pidan la oración a la gente, de verdad que no hay arma más poderosa. Y los que nos conocen saben que el caso de mi hermano era un imposible, tenía mil trabas, mil razones para no darse, y nuestro Señor sabe cuándo y sabe cómo hacerlo y sabe cómo conquistar de a poquitos. Quizás si Dios le hubiera dicho a mis papás, es que ustedes van a volver a ser papás a los 50 y pico y 60 años, quizás mis papás en su libertad hubieran dicho, pues no nos sentimos preparados y sentimos que un niño no es lo que necesita, ¿no? Como que esa hubiera sido la respuesta más o menos cuerda. Pero Dios se encarga entonces de ir conquistando el corazón de a poquito, ir organizando sus piezas, siendo sigiloso, pero sin cambiar su voluntad, ¿no? Esas son las formas de Dios. Y así fue en el caso de mi conversión, así fue en el caso de la adopción de mi hermanito y de tantas otras cosas que yo siento que han pasado en mi vida, en que el Señor ha ido poniendo ahí sus fichas y uno como que va cogiendo una por una, sin necesidad de uno lanzarse al vacío, aunque claramente habrá personas que sientan ese llamado y mi total admiración por, por ese nivel de santidad. Pero siento que en nuestro caso ha sido muy lindo, como que Dios requiere de ti un pequeño sí, un pequeño querer de voluntad a hacer algo y él con eso, eso le basta. Entonces, pues nada, ahí empieza también como toda esta aventura familiar, por eso les digo que la fe en mi casa ha sido todo en este camino, porque Dios nos ha puesto misiones juntos a todos, todo el tiempo, como a no, a estar siempre todos unidos, caminar todos unidos. Y finalmente llegó como a la tercera etapa ya de este testimonio, donde siento yo que ya es como el tercer sí. Primero fue como un sí de conversión, el segundo como un sí de abandono, ¿no? Como de dejar que los planes de Dios sean mis planes, ¿no? Para incluso desde el ámbito familiar. Y después como eso también empieza a afectar ya mi vida vocacional, ¿no? Como mi vida profesional, la forma en la que yo me desenvuelvo en el mundo. Y pues yo siempre como con estas tres dimensiones de mi vida, que son como la administración y la gestión y las artes, pero también el amor por Dios desde un cierto momento de mi vida que ya él no podía no ser parte de la ecuación. Y me acuerdo que en cierto momento en la pandemia, precisamente que yo estaba como súper, como con una sed de Dios impresionante, eh, nace junto a mi primo Fruto del Madero en la Semana Santa del 2020, como por esa necesidad que teníamos nosotros de vivir una Semana Santa de la mano de Dios, una Semana Santa donde si bien no podíamos asistir a los templos, como que pudiéramos igual celebrar lo importante, estar pegados a nuestro Señor. Y en ese momento nace esta comunidad como un grupo de WhatsApp que se llamaba Semana Santa Virtual. Un muy amigo nuestro, cantautor católico que se llama Felipe Gómez, que siempre ha sido como una persona que nos ha apoyado mucho en nuestra misión. Felipe nos ayudó, conseguimos un par de sacerdotes que nos hicieron celebraciones virtuales y de repente en los Zoom de esa Semana Santa éramos más de 300 personas y el grupo de WhatsApp eran 500 personas y lo mismo, Dios hace lo que quiere, ¿no? Entonces como que Él no necesita mucho de ti, esto era un anhelo muy propio mío y de mi primo de querer nosotros vivir la Semana Santa con un par de amigos, pero pues Dios no se conforma con eso, Dios es para todo el mundo y Dios empezó a abrir eso y la gente empezó a llegar, tanto que cuando se acabó la Semana Santa, todos queríamos continuar con esto, porque era como, estamos encerrados en nuestras casas, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a hacer charlas de formación todos los miércoles. Entonces invitábamos a sacerdotes a que nos dieran charlas de los sacramentos, de la castidad, del matrimonio, del sacerdocio, de eh, los ángeles, ¿no? Sobre las partes de la misa, entonces, ¿por qué en la misa se hace esto, la liturgia, no sé qué? Entonces fue un año donde en verdad muchos de nosotros empezamos a formarnos y a formarnos y a formarnos, que de verdad para mí la pandemia es de las mejores cosas que me ha pasado por esto y por mi hermano. Eh, entonces ahí nace Fruto del Madero. Y Fruto del Madero, antes de la pandemia,
también los mismos, era una pequeña comunidad de jóvenes que se reunía a rezar el rosario presencialmente en la casa de mi primo. Mi primo siempre tuvo como eso en el corazón. Él dice que la Virgen se lo puso en algún momento de su juventud, como de su adolescencia, empezar a hacer estos rosarios. Entonces, con esa misma gente fue que llegó esta Semana Santa virtual y con esta misma gente, mucha más gente que empezó a llegar, se creó como este apostolado, que era como un grupo de WhatsApp, una página de Instagram, como que no sabíamos muy bien qué éramos. En algún momento fue como pongámosle un nombre porque esto es de Dios y en oración salió fruto del madero y en ese momento no entendíamos muy bien qué era, pero hemos venido a entender la profundidad de lo que significa ser un fruto del madero y la responsabilidad. Y bueno, como que ahí empezó. Cuando llegamos a la presencialidad nuevamente, volvimos al origen, al esencial, que era el rosario. Entonces, mucha formación, muy chévere, la seguimos haciendo, pero nuestro carisma es el rosario. Y entonces volvimos y de pronto al rosario ya no llegaban las 10 personas que llegaban antes de la pandemia, sino empezaron a llegar 70 personas, 100 personas, 150 personas a la casa de mis tíos y de mi primo, que por cierto son los mismos con los que fui a Medjugorje, ¿no? Como que la Virgen hace a sus soldados, mejor dicho. Y literalmente ya un momento en que era inmanejable la cantidad de gente en una casa. Entonces una parroquia nos abrió las puertas creo que fue desde el principio del 2023. Y desde entonces nos hemos estado reuniendo a hacer el rosario todos los jueves. Fruto del Madero, yo creo que esa visión de comunidad ha transformado mi vida de muchas maneras. Siento que de alguna forma, también cuando mi primo y otro amigo que siempre ha estado también muy unido a nosotros, empezaron a hacer música, como que sintieron ese llamado, como de pronto a componerle algo a Dios. Ellos compusieron por primera vez una canción con Felipe Gómez precisamente para los cristianos perseguidos, una fundación que se llama ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Y esta canción la cantaron en un evento de esta fundación y a mí me invitaron porque necesitaban una voz femenina. Entonces terminé yo metida ahí en ese concierto y pues lo mismo, Dios se vale de un sí muy breve para empezar a hacer grandes cosas. Y yo por mi cuenta en la pandemia como que había empezado a sentir también como esa necesidad de poner mis dones al servicio de Dios y me acuerdo que me lancé a concursar en un reality de músicos católicos que se lanzó como por Instagram en la pandemia, pero yo sentía que yo no estaba preparada, yo decía, no, yo no estoy preparada para ser cantante católica, o sea, no, esto es como un salto muy grande, volvemos a los saltos grandes. Y no me lo gané, y yo como que en el fondo dije, bueno, yo di el sí y no me lo gané, o sea, no era la voluntad de Dios, y como que ya. Y salí de eso como rapidito, pero entonces después llega esta oportunidad con mi primo y con Nico, que es la otra persona, Tomás y Nico. Y, y como que entonces Dios empieza a suscitar ese mismo deseo, pero como de otra manera y como de otras formas, y empieza a actuar de otra manera diferente. Entonces, sin saber en qué momento terminamos los tres metidos en un estudio componiendo más música, terminé yo componiendo una canción con mi papá y todo esto como música para Dios y empezaron a salir letras y empezaron a salir melodías y como que de a poquito eso empezó a darse de una manera mucho más natural. Entonces volvemos, Dios conquista de manera muy sutil y te va mostrando que lo que Él quiere para ti te va a hacer feliz. No sé si me hago entender. Hay veces como que nos da miedo dar grandes saltos porque sentimos que estamos renunciando a muchas cosas. Pero cuando entonces empezamos como que Dios nos va dando probaditas, nos va antojando y nosotros nos vamos dando cuenta como de las grandes cosas que puede tener el preparado para nosotros. Entonces, eso ha sido básicamente la música de Fruto del Madero, ha sido como un plasmar también en las canciones las vivencias de nosotros como jóvenes católicos, ¿no? Que igual estamos en el mundo, ¿no? En Fruto del Madero hay unos que trabajan en grandes compañías, en recursos humanos, estoy yo que hago teatro, están psicólogos o hay otros que trabajan con niños, así como hay unos como Tom que han sentido un llamado tan fuerte a la comunidad que es el que de alguna manera ha
tomado el liderazgo y ha sacado tantos proyectos tan especiales que nuestro Señor ha logrado hacer a través de esta comunidad. Entonces yo creo que también en materia pues de profesión, nuestro Señor también ha ido como uniendo caminos, ¿no? Ha ido poniendo oportunidades eh, para que no solamente nos desenvolvamos, no sé, con nuestros amigos, nuestras familias y nuestras comunidades específicas a hablar de Dios, sino que podamos salir al mundo y llevar a Dios a los lugares donde Él menos presente está, ¿no? Entonces, claro, pues en mi caso, por ejemplo, como yo todo lo que fruto me da, todo lo que mi iglesia me da, en todos los espacios que Dios me ha permitido formarme y conocerlo más y acercarme más, ¿cómo lo puedo llevar yo, por ejemplo, al teatro? ¿Cómo lo puedo llevar yo de pronto a esa industria donde muchas veces no se tiene en cuenta a Dios? Claro que muchas veces he sentido las ganas de tirar la toalla y decir qué delicia también de pronto yo dedicarme 100% a estar con personas que piensan como yo, ¿no? Y de alguna forma sí, es mi lugar seguro y uno de mis trabajos precisamente es aprender de dos psicólogos colombianos espectaculares que luchan por el matrimonio, porque yo tengo muchos trabajos, pero siempre como que también he sentido ese llamado a llevar a Dios de pronto a los lugares donde no está. Y yo creo que eso es una misión muy grande que tenemos los jóvenes hoy en día también. Y es, de pronto Dios no te está llamando al sacerdocio o de pronto no te está llamando a la vida religiosa, de pronto sí, pero quizás también te está llamando a que tú desde tu testimonio puedas ser tan fuerte y tan coherente en el mundo que hagas cuestionar a muchas personas, sin necesidad muchas veces de decir palabra y de predicar el evangelio con palabras, sino simplemente con las formas en las que tú renuncias a lo que sabes que no es correcto, la forma en la que te diriges a los demás, cómo priorizas igual tu vida de oración, igual hasta por encima del trabajo, ¿no? Como que todas esas cosas se empiezan a cuestionar y yo lo he visto en mis amigos, lo he visto en mis amigos de fruto, como ellos en sus trabajos han logrado unas cosas que yo digo, Dios mío, es que de verdad que cuando uno simplemente pone la vista en nuestro Señor, las cosas empiezan a suceder, la gente se empieza a cuestionar sin que uno se tenga que abrumar porque tiene esa responsabilidad, es lo que también quiero decir, porque no es nuestra responsabilidad, no está en nuestras manos convertir a las personas, está en nuestras manos convertirnos a nosotros mismos a tal punto que Dios pueda valerse de eso para llamar la atención de las personas. Yo creo que he ahí la cuestión. Entonces, pues creo que en este momento de mi vida, pues Dios ya ocupa un lugar muy importante. Este año, pues viene mucha música con fruto. Este año compuse mi primer musical para Dios, fue mi proyecto de grado de la universidad y no sé, le confío mucho a Él como los planes en mi vida. Siento que no es sencillo, para mí es muy difícil abandonarme, siento que mi gran cruz siempre ha sido querer tener el control por mi perfeccionismo, por mis ganas de que todo sea perfecto, lo que les conté de mi adolescencia, por mis ganas de estar en el estrellato, ¿no? Además es muy chistoso porque yo trabajo para estar al frente, trabajo para subirme a un escenario, pero es mi cruz a la vez, porque es como yo logro hacer eso, pero para que la gente no me vea a mí, sino vea a nuestros señores. Toda una ciencia y toda una cosa muy difícil de lograr, pero creo como que también donde está tu cruz está tu misión. Entonces, bueno, para cerrar, yo diría que tres cosas podemos sacar, no sé. La primera, Dios se encarga de conquistarnos sigilosamente, se encarga de irnos llamando de a poquitos. Él es muy sutil, él es muy conquistador, él le gusta como ir soltando pequeñas pruebas para que tú vayas sintiendo a dónde es que tienes que ir y no se impone, jamás se impone. En segundo lugar, cuando tú das ese primer sí, que muchas veces puede ser no un compromiso, sino un Dios, yo quiero y quisiera poder decirte que sí, o sea, ese querer, esa voluntad, ya puede traer muchos frutos a tu vida. Entonces, no te des por vencido, no te des por vencido si sientes que te está costando, no te des por vencido si sientes que estás solo, no te des por vencido si sientes que no puedes salir de un pecado que no puedes dejar atrás, no te des por vencido realmente. Te lo digo, solo se necesita la voluntad de querer y de pedirle y decírselo a nuestro Señor. Y les recomiendo yo, por intercesión de nuestra Madre del Cielo, que es la mamá por excelencia, eh,
se puede lograr. Entonces, tener como esa fe. Y lo último, pues también estar como en esa constante pregunta de qué quiere el Señor de nosotros, que muchas veces puede ser una tentación también agobiarnos y decir, es que Dios me quiere en un convento, es que Dios me quiere metida en un... De pronto sí, pero si eso es lo que el Señor quiere, no tengas la menor duda de qué es lo que te va a hacer feliz y Dios se va a encargar de conquistar tu corazón para que tú llegues al momento de saber que eso es lo que más feliz te va a hacer en tu vida, porque es lo que fuiste creado para hacer, ¿va? Entonces, no nos dejemos tampoco atormentar por sentir que tenemos que dar saltos de cabeza que a la larga de pronto también nos pueden generar rechazos hacia a Dios o nos pueden hacer sentir que Dios nos está quitando nuestra libertad cuando la libertad es lo más preciado que nos ha dado nuestro Señor. Entonces yo les diría como constante pregunta y constante discernimiento de qué es eso que mueve el corazón, ¿no? Yo estoy segura, por ejemplo, que en mi caso el arte es algo muy importante, la música, el teatro, el contar historias, y puede que nuestro Señor me haga salirme de este medio un tiempo, puede que me saque para volverme a meter en un momento, como que es algo que yo siempre intento estar en constante discernimiento y preguntarle, pero también creo que si Él pone unos anhelos muy grandes es porque de alguna forma algo que tiene eso es algo de lo que tú debes hacer en esta vida para llegar al cielo. Entonces, oigamos muy bien esos anhelos del corazón y pidámosle al Señor que los ordene, que ordene esos anhelos para que se conviertan pues en ese camino de santidad único que fue pensado solamente para nosotros. Entonces, esas serían mis tres conclusiones. El que Dios es sigiloso, el que el sí pequeño basta para Dios para empezar y de que oigamos esos anhelos de nuestro corazón que al final contienen el llamado originario de Dios para nosotros, que es el amor, pero que además pues cada uno tiene un trazo por caminar diferente. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo por este espacio, por escucharme. Muy bienvenidos también a oír la música de Fruto del Madero. Vienen muchas cosas que para gloria de Dios siempre buscarán traer más personas a nuestra iglesia católica, que es hermosa y maravillosa. Y nada, les mando un saludo muy especial, que Dios los bendiga y le agradezco a Diosito por este espacio y al Espíritu Santo también, y que tengan un lindo día, una linda noche, una linda tarde. Amén.